Mi asignación el día de hoy continúa en el libro de San Juan, capítulo 18. Y cuando decimos asignación, entendemos que es una palabra por una tarea, no estás en una posición, te has puesto en un lugar específico para cumplir con algo, ¿no? Y quiero con la introducción decirles que no estamos aquí por coincidencia, no estamos aquí porque el universo sí lo quiso, sino estamos aquí porque tenemos una asignación de parte de Dios cada uno de nosotros. No solo los que están aquí en la plataforma, no solo los pastores, también los jóvenes, los niños, las que cantan, las que enseñan. Y entender eso nos coloca en el lugar correcto en nuestro corazón y decir, conmigo Dios puede ser algo, y ya estamos también en la posición de que en mí hay algo que se tiene que hacer, ¿no? Hay algo, no es, mi vecino sí tiene que recibir, o mi vecino sí puede ser usado, o mi vecino sí puede vivir libre, mi vecino sí puede ser bendecido, sino yo también. Ya me coloqué en el lugar donde Dios me quiere poner, ¿no? Asignado, con propósito. Entonces tenemos que tomar en cuenta cuando estamos delante de la palabra de Dios que no es una coincidencia, es una cita divina. ¿Cuántos lo creen? Cuando lo creemos, cosas pueden pasar, cosas van a pasar. Y eso lo tenemos que estar, ¿no? Si estamos delante de la palabra de Dios, entendemos que queremos bajar los diseños, planes, propósitos del cielo a la tierra. Amén. Pero había un grupo de gente que habían hecho de la palabra de Dios solo una costumbre, era solo un ritual, era otro domingo más, era otra ceremonia más. Y estos eran los sumos sacerdotes, los líderes religiosos, ¿no? Dios había encargado a estas personas para cuidar el pueblo, ¿no? O sea, nosotros ahorita en estos tiempos estamos bendecidos porque tenemos la palabra, el Espíritu Santo, tenemos revelación a mano poder, iglesia por todos lados, pero en esos tiempos si no iban a las sinagogas, los creyentes no recibían esto. No había palabra, no había enseñanza. Entonces estaban dependientes 100% de los líderes, ¿no? Claro, cada quien en su corazón tenía que tomar una decisión de cómo iba a servir a Dios, pero tenían una gran influencia esos líderes. Y la palabra nos enseña que esos líderes habían tomado la palabra de Dios como ley, como una costumbre, tan solo. Pero no se había forjado nada nuevo en sus corazones. Era para que miraran, mira cómo enseño, mira cómo oro, me hinco enfrente para que vean lo santo que soy. Era para mantener poder e influencia, pero dice la palabra que sus corazones estaban lejos de Él. Entonces conocemos rutinario, costumbre, rituales, otro domingo más. Esta es el 25 de julio, ya pasó la final, es nomás otro domingo más. ¿Qué hacemos de la palabra? O sea, ¿qué es lo qué expectativa le damos a la palabra? Pues un cero, muy poca. Si pasa algo bueno, si no, pues hay otro domingo, hay otro más. Entonces miramos las interacciones de Jesús, que decimos, no, si yo estuviera ahí con Jesús, fuera totalmente transformado, fuera totalmente nuevo. Pero miramos que cuando el corazón nomás está lleno de rituales, costumbres, de la religión, cuando estás cara a cara con Jesús, no reaccionamos como pensamos, reaccionamos con ¿qué? Ellos reaccionaban con indiferencia, celo, envidia, coraje, porque algo de Jesús nos confrontaba. Entonces, en esta mañana les quiero implorar que tomemos este tiempo como una cita divina, no un día cualquiera, para que Jesús, la palabra, pueda hacer algo en nosotros. Y en ese momento nos encontramos, ¿no? Tenía Pilato delante de él a Jesús. Hay que leerlo. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
Yo creo que si nos quedamos ahí podemos tener toda otra serie. Pilato sabemos que estaba cargado de Judea. Su único interés con Jesús, ¿cuál era? Que no hubiera desorden. Tenía la palabra en carne. Creo que si leo Juan 1 nos podemos aventar toda una serie con eso. Pero aquí tenemos al Dios que dice aquí: yo para esto he nacido. Veo un Dios, veo un hombre que conocía su asignación. O sea, qué tremendo esa parte del versículo. Dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Ahorita que estábamos cantando este himno donde se enfatizaba la santidad de Dios, es importante hacer esa distinción entre este mundo y Dios. La distinción entre Dios y nosotros no pudiera ser más distinta, aunque somos a su imagen. Lo más distinto es nuestro corazón caído, ¿no? Porque como dice la palabra, Él es santo, santo, santo. Entonces, más allá de que Él es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente, omnipotente significa todopoderoso, omnipresente significa que está en todo lugar, omnisciente significa que lo sabe todo. Una calidad que la palabra destaca, y como dijo el pastor 3 veces, es que es santo, santo, santo. Entonces, realmente muy poco podemos apreciar, entender eso, porque la santidad es algo totalmente apartado a la naturaleza humana. En el jardín de Edén había santidad, ¿sí o no? En la creación de Dios había santidad, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero entró el pecado. ¿Y el pecado qué nos hace? Nos separa de Dios, ¿no? Entonces, aquí entra el dilema. Tienes un Dios santo, 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 totalmente lo opuesto a la muerte, porque Él es totalmente vida. Pero hay una creación caída, hay una creación. Entonces, ¿cómo se hace un puente de un Dios santo a nosotros? O sea, si decimos nosotros pecamos y Él sigue siendo santo, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo eterno, ¿sí o no? ¿Me pones aquí, Juan? Digo Juan el Espíritu. Francisco, Juan 3:16, por favor. Y es un versículo muy común. Me dio mucho gusto y se fue. Nomás para tocar este punto. Dios hizo hombre porque es omnipotente. Su razón fue porque es omnisciente. Su razón fue porque es... Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo lo conoce todo el mundo. Cualquier persona lo conoce. Pero es en este versículo que Dios nos revela el por qué vino a ser y vivir, experimentar y padecer lo que estamos ahorita narrando en Juan capítulo 18. Entonces, las propiedades y las características de Dios, que ahí nos pudiéramos quedar y hablar y expandir, y para hacerlos sentir realmente quién es Él, quién realmente está parado ante Pilato, quién realmente está parado ante ustedes. No sé, ¿cómo lo puedo decir? No son como respaldo ni unas cualidades, sino su amor. Pero sabemos que al amar podemos ser lastimados. Al amar somos vulnerables. Al amar estamos expuestos, ¿verdad? Si yo digo que ahí quiero que yo me ame, yo lo tengo que hacer que primero amarlo. ¿Esa es la fuerza? No.
es hacer lo que esté en mi poder para tener una relación con esa persona. Y aquí vemos un Dios que por su amor quiso extender su misericordia, su gracia, siendo Él el único que lo podía hacer, porque nosotros estábamos en una posición que no teníamos nada con Él. Pilato estaba indiferente a Él. Nomás, quítenme a este hombre, yo sé que no tiene culpa, yo sé que no hizo nada, tengo la presión del pueblo, tengo la presión de César sobre mí. ¿Y cuántas veces hemos estado igual? Jesús es presentado, gracias. Jesús es presentado a nosotros, pero tenemos la presión de la vida encima. ¿No? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mi familia? ¿Qué va a decir el yo? Y miramos que la Biblia nos extraña estas presiones. Tenemos a Jesús, inmovible, perfecto, santo, inagotable, un sinfín de cosas, pero miramos que los personajes en esa historia todos tienen su propia agenda. La multitud había sido alborotada por los líderes. Yo creo que de esa multitud había uno de los 5,000 de los que Jesús les había dado de comer con los 5 panes y los 2 pescados. Yo creo que había uno que otro ahí. Había uno que otro ahí que le habían hecho un milagro a su familia, ¿sí o no? Dice la palabra, si escribieran todo lo que hizo Jesús en su ministerio, no cupieran los libros en todo el mundo. Entonces Jesús no paraba de hacer milagros, no paraba de hacer prodigios, pero lo que pasa es que hay un mundo con una agenda. El sumo sacerdote lo quería muerto porque confrontaba su corazón. Francisco, por favor, a 37, 18, 37, por favor, para estar ahí. La multitud ya lo dijimos, Pilato como neutral, indiferente, pero sabía que esto no estaba bien. Vaya, ¿no? El romano, el pagano, sabía que eso estaba mal. El pueblo que amaba a Dios, que seguía a Dios, que era de Dios, lo quería muerto. ¿Cómo es la soberanía de Dios? Entonces es importante identificar cuando viene el mensaje de Jesús, es sacar a la luz nuestra agenda. Si no eres salvo, la pregunta es ¿qué te impide? ¿Qué agenda hay que te impide? Si ya estás adentro, es ¿qué agenda hay que te impide hacer algo por Él? Hay algo. Y si no hay nada, perfecto. Quiero 1,000 almas aquí para el próximo domingo. Amén. Esa es nuestra convicción. Jesús tiene muchos nombres: Príncipe de Paz, Emmanuel, Dios con nosotros, un sinfín. Pero aquí nos dice, he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, cuando los fariseos y la multitud escuchaban la verdad, ¿qué pasaban ellos? Yo creo que del grupo de los religiosos había unos que decían, ¿sabes qué? Lo que Jesús está predicando es real. Lo que Jesús está diciendo es real, y había una convicción de corazón. No dejaban que la agenda de los tiempos ni la presión política cambiara, y en secreto Dios los tocaba. Yo pienso eso. Pero ¿qué hacemos con la verdad? Porque dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, si hay algo de la voz de Jesús, si hay algo de llamamiento de Jesús, si hay algo del mensaje de Jesús, que la verdad siempre ha sido Él dar todo. Y lo interesante es que cuando predicamos el Evangelio, cuando compartimos el Evangelio, el que ocupa perdón somos nosotros. Y predicamos para que las personas y las almas acepten el perdón. Quiero que lo piensen eso. Cuando alguien ofende a mí, ¿me puedo bajar, pastor? No, todavía no. Cuando alguien me ofende a mí, raramente, ¿cómo somos? ¿Estamos esperando qué? El perdón. Es como, se siente como
como un garrafón de 100 litros de agua esperando que nos quite ese dolor, ese coraje, esa indignación, quizás esa vergüenza. ¿Cómo se siente? Hay que ser sinceros. Con una ofensa. Estamos esperando que esa persona venga y nos pida perdón. ¿Cómo se siente? Es en serio. Es como una expectativa, es algo que nos llama. El corazón nos dice, si no recibes esto, no vas a poder soltarlo. Y resulta que los que habíamos ofendido a Dios éramos nosotros. Los que no nos habían portado su santidad, los que no nos importó sus mandamientos, éramos nosotros. ¿Y quién, sin el Espíritu de Dios, fue y le pidió perdón a Dios? ¿Quién hizo eso? La palabra dice que cualquier acercamiento a Él es de Él, viene de Él. O sea, el hecho que estén aquí, el hecho que estemos aquí, que vemos a Dios, viene el Espíritu. O sea, todo lo bueno viene de Él. Pero no nos queremos rendir, no queremos morir, no queremos dejar cosas, porque hemos puesto cosas encima y más arriba y más importantes y más, con más urgencia que Él, ¿sí o no? Pero veo un rey delante de Pilato totalmente en su asignación, callado, como hablamos otra vez. Ya pues entonces Jesús se había aguantado bastante. Ya lo habían bofeteado, ya lo habían humillado, ya lo habían hecho todo. Y la presión, les quiero decir una cosa, entre líneas, la opresión espiritual sobre Jesús era todo el reino de las tinieblas sobre Él. Recuerden que los discípulos lo habían abandonado, ¿no? Los discípulos decían a los niños allá, los discípulos se habían comido con Él, habían pasado noches con Él, habían llorado con Él, habían predicado con Él, le habían dado de comer a los 5,000 con Él, habían resucitado personas con Él. ¿Sí o no? Lo habían tocado, lo habían visto llorar a Jesús, ¿o no? Cuando murió Lázaro. Y la presión y el reino de las tinieblas era tan fuerte que tuvieron miedo primero por sus vidas. Entonces tenemos que tomar en cuenta de cuando las cosas no son de este libro, son de otra cosa. No estamos neutrales allá afuera. No, el martes hablábamos con los varones del camino estrecho y el camino ancho. Cuando salen estas puertas, no está un mundo neutral allá afuera. ¿O sí, pastor? No. Está un sistema, agentes, que se lo reprendan, para destruir sus vidas. Pero cuando no estamos aquí, decimos, ¿sabes qué? La predicación no me gustó mucho del hermano Víctor. A ver, próximo domingo a ver si predica. Y soy otra vez, ¿no? Pensamos que estamos neutrales afuera, ¿no? Y sí, hay cosas muy bonitas en la vida. Viajar, ¿qué les digo de comer? Todo eso es parte de, ¿no? Pero aquí y aquí hay una batalla que no es neutral. Si no estamos en esto, si no estamos en la palabra, ay hermano, ¿cómo que la palabra? Si no estoy en esto, hay otra cosa que me va a querer influenciar. Tenemos que tener eso presente. Entonces, ahorita estamos escuchando, ¿verdad? Entonces la palabra nos dice que tenemos que ¿qué? Oír su voz. El próximo versículo, por favor. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y creo que esto es un pensamiento ya muy postmoderno. O sea, era la verdad de Dios en los tiempos antiguos, o las verdades morales y éticas. Después era mi verdad, como yo quiero vivir, como yo quiero hacer las cosas, esa es mi verdad. Y el corazón razonando las cosas fuera de Dios.
Pero aquí Pilato hace una pregunta muy moderna y dice: ¿qué es la verdad? Yo digo que la verdad es Cristo. Yo digo que la verdad es su palabra. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios? ¿Cómo lo sabemos? ¿Nos traspasa? ¿Nos confronta? ¿Sí o no? ¿Nos enseña, nos guía, nos restaura? No sé si meterme aquí en esto, no sé cuánto tiempo tengo, pastor. ¿Saben lo que es la soberanía de Dios? ¿Saben lo que significa que Dios es soberano? ¿Qué significa que Dios es soberano? Él puede hacer lo que quiera. Si nosotros vivimos en pecados y nunca mandó a Jesús, Él sigue siendo soberano. ¿Sí saben eso o no? Entonces tenemos a Jesús, ¿es un qué? Es un regalo, es misericordia, es gracia. No es cualquier cosa. En la soberanía de Dios, voy a tocar este punto. ¿Saben cómo llegamos a tener esta palabra de Dios en nuestras manos? ¿Quién es el que sabe? Porque para que Mateo y Lucas y Juan digan, fue profetizado, o cuando Jesús dijo, la unción está sobre mí para predicar las buenas nuevas. Cuando Él dijo eso, entendemos que la palabra de Dios es real porque tiene profecía. Dios sabe el final desde qué. Desde el inicio. Ah, está. Eso es lo que hace Dios, ¿no? Sabe lo que va a pasar antes de que pase. El mundo está lleno de tonterías, ideologías, historias hechas por hombres que las ponen en este formato, pero no son reales. Esto es real porque tiene profecía cumplida. El libro de Malaquías. ¿Quién conoce el libro de Malaquías? ¿Quién dijo amén? Hermana. El libro de Malaquías es el último libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cuántos años pasaron de Malaquías al tiempo aproximadamente que escribió Mateo? ¿Cuántos años pasaron? Los pastores no pueden contestar preguntas, a ver, hay más. Pasaron 400 años, se llaman los años de silencio. Entre ese tiempo pasaron muchas cosas. ¿Alguien aquí sabe un poco de lo que pasó entre ese tiempo, pastora? En breve les quiero decir, para hablar de la soberanía de Dios y la providencia de Dios, la palabra es correcta, providencia, cuando Dios tiene en sus manos su diseño perfecto para bien. Providencia. Podemos decir, Dios, ¿por qué paraste de hablarnos? ¿Dónde quedaste? Pero su mano soberana estaba sobre toda la humanidad, usando paganos, usando gente que tenía otros dioses. ¿Para qué? Para su fin, porque Él es Dios, ¿entienden eso? Entonces el pueblo judío, cuando escribió Malaquías, porque aproximadamente 430 años antes de Cristo, estaban bajo el dominio de los persios. En un tiempo, pues ya sabemos, los judíos han vivido, los hebreos han vivido por mucho tiempo bajo dominio, ¿no? Eso no tiene como que los dejaban meter a sus dioses y todo eso, ¿no? Pero se levanta un hombre que se llama, ¿cómo se dice el apellido, hermano? Alejandro Magno. Alejandro Magno. ¿Sí saben qué tiene que ver con esto? Alejandro Magno era griego, y dentro de 13 años conquistó todo el mundo y trajo con él ideas griegas, filosofía griega, estructuras de gobierno griego y el lenguaje ¿qué? Griego. Y en otra ocasión nos entramos más a detalle, pero los griegos tenían algo que les gustaba mucho aprender, indagaban mucho en la mente, ¿no? Y después, cuando murió Alejandro Magno a los 33 años, después de haber conquistado el mundo, ya el lenguaje universal era griego. Dice la leyenda, la historia,
Había una gran librería de Alexandria. Alexandria era una gran ciudad. ¿Todavía existe? La librería de Alexandria. ¿Cómo se llama? Alejandría, sí, Alejandría. Y había un libro, que era el libro del Torá, ¿no? El libro de los hebreos, que nomás los hebreos tenían acceso. Pero ya para entonces el arameo era más común, y ahora pues el sistema del mundo era griego. Entonces, las promesas de Dios, la ley de Dios, los salmos, los proverbios, toda la profecía de Isaías estaban ¿qué? En un candado. Estaba en un libro hebreo que el mundo no conocía, del pueblo del que fue hecho, mucho menos tenían acceso a él. Entonces, durante este tiempo de silencio, Dios, ¿qué estaba haciendo? Mandaron a traer, dice la historia, a 70, uno dice 72, expertos en la ley para traducir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fuera Jesús sin la profecía? ¿Qué fuera Jesús? Este niño nos ha sido dado, ¿no? O sea, todo, imagínate la historia de Jesús, lo poderoso que es con Isaías 53. Donde Isaías lo escribe como un hecho que ya pasó, aunque todavía faltan 700 años para que pasen. A ese Dios sirven. Amén, A ese gloria a Dios. Dios. Úsenlo como herramienta, ténganlo en su Amén. corazón, no es cualquier cosa. Amén, gloria a Dios. Entonces, dado a estos hechos, ayúdeme con la palabra, le dieron a esta nueva mini versión de la Biblia, porque es el Viejo Testamento. La palabra griega significa los 70, ¿no? Al darle honor a los hombres que la tradujeron, pues tuvieron una sola traducción. O sea, cuando te vengan a decir, no, la Biblia ha cambiado manos muchas veces, la Biblia no es verdad, bla, 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 no, diles no. La Biblia fue traducida por 70 hombres del Viejo Testamento, pero nomás era una versión. Nomás salió una cosa porque era el Espíritu Santo. Amén. Que estaba protegiendo sus propias palabras, su propia intención, su propio corazón, Sí. y su propia misión. Amén. Entonces, en breve, entendemos que en los 400 años de silencio Dios estaba preparando algo. Igual cuando fueron los 400 años en Egipto, no era como que, Dios, ahí están los tuyos. Quiero ver qué hacen los egipcios con ellos. Había un propósito, había algo. Dice la palabra de Dios que entraron cuántos, 70, ¿no? ¿Cuándo salieron de ahí? Cientos de miles, ¿no? Entonces, si Dios está poniendo un tiempo de dices que esto Egipto o que este tiempo de silencio significa que Dios está haciendo algo contigo. Si no sabemos la historia, decimos, Dios cayó, Dios se olvidó. Y eso decían los judíos, quizá, pues, o nosotros tenemos el beneficio de saber lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Cuando pasamos por algo decimos, ¿dónde está Dios? Y ya cuando pasó, digo, Dios ahí está Jesucristo. Es normal. ¿Para qué tenerles gracia, tener misericordia, no juzgarlos? Pero estás hablando de un Dios tan presente vocal en el Viejo Testamento y ya nada, ¿no? Pero su mano, su providencia, su soberanía estaba para este momento. Porque si no hubiera pasado eso, si los hebreos hubieran sido los líderes de todo, ¿y qué hubieran hecho ellos? Abrazo todo y empujo el mundo hacia afuera, ¿sí o no? Si lo hacían los líderes religiosos, se inventaban cosas para que nadie más entrara. Pero Jesús siempre amó a los gentiles y a los hebreos y a los judíos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces entendemos que ese proceso de 400 años de silencio estaba preparando la venida de ¿quién? De De Cristo. Jesús. Porque ya pues el Nuevo Testamento fue escrito en ¿qué lenguaje? Griego. Dice que para ser buen predicador tienes que dar una palabra en griego para definir, ¿verdad? Mínimo una. Entonces le voy a dar una. Cristo. El griego es el Christos. La traducción arameo obrera es Mesías. ¿Me equivoco, hermano? Significa el ungido o el escogido, ¿verdad? Esa palabra es crucial para este mensaje y para nuestras vidas, ¿no? El Cristo. Entonces, regresamos aquí.
Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Para lo que eran los romanos, y eran cosas muy feas, tenían una conciencia de que ellos no querer ser responsables de Jesús. Había algo Pilato que él no quería ser el que tenía que matar a este hombre que no había hecho nada. Una vez más, vieron nosotros la providencia de Dios y nos enseña de que a veces el que supone ser bueno no lo es, y el que está lejos de Dios nos puede enseñar algo a nosotros. Los líderes siempre decían, no, el gentil a mí no me puede enseñar a mí nada. Yo tengo el Torah, y eso les voy a agregar 473 preceptos. ¿O miento? ¿Estoy mintiendo? Para que sepa que yo soy especial. La palabra de Dios, ellos dijeron, no es suficiente. ¿O no? Que la palabra dice que no debemos agregarle nada. Esta palabra no es suficiente para que vean lo santo que yo soy. Pero quería matar a Mesías. Y el pagano no lo quería matar. Quiero que piensen en eso. El que era un pecador, el que por pura conciencia no quería la sangre sobre sus manos, no hallaba el delito en él. Wow. El que sigue, por favor, Francisco. Aquí viene lo bueno. Y Pilato dijo a la multitud, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y sarcásticamente yo creo que dijo una vez más, que les caiga el 20, ¿no? La multitud no lo consideraba rey. Roma no lo consideraba rey. Los sumos sacerdotes no lo consideraban rey. En esta cena, nomás para nosotros es rey. ¿Eh? Para los demás no es rey. ¿O no? 39. Aquí ya Pilato, si quiere jugar la última carta. ¿O no? Los que estaban aquí el otro domingo saben que ya había hecho de sus cosillas ahí Pilato. Ya César lo tenía en la mira. Y cuando un gobernador era quitado por mala conducta, ¿ustedes creen que lo metieran a la cárcel o usted quedó? ¿Qué creen ustedes? Entonces, Jesús quizás no había sido revelado en su plenitud como gracias a Dios a nosotros sí. No quería nada que ver con este hombre. No quería la presión. Tenían los sumos sacerdotes, eran las fiestas, la ciudad estaba llena de personas, tenía más de 3,000 romanos a su disposición. Si se descontrolaban las personas, iba a tener que meter control. ¿Qué iba a pasar? Iban a terminar todos los judíos muertos. Y cuando se pasara, cuando se hiciera el juicio sobre Pilato, iba a terminar también el muerto. ¿Sí o no? Entonces, era un momento de extrema presión. Y quiero que sepa que había presión del reino de las tinieblas con la verdad. Había presión de los judíos contra realmente hacer quedar mal a quién, a los romanos. Entiendan, cuando ellos pusieron a Jesús en la mano a los romanos, eran 2 pájaros de un tiro. Mato a Jesús, no lo hago yo y queda mal Roma. Porque recuerdan cuando mataron a Esteban, no fueron con Pilato. Cuando querían matar a la mujer en adulterio, no fueron con ellos. Y quién sabe quién más no habían matado. Pero si puedo deshacerme de ser confrontado, si puedo deshacerme de tener que hacer un cambio, y dejo en mal a mi opresor, es perfecto. ¿Sí o no? Entonces los corazones del hombre estaban maquinando cosas que el Espíritu nos tiene que revelar. Entonces eran costumbres, eran reinos, eran mentalidades, eran agendas en ese momento.
¿Qué dicen amén? Amén. Entonces, bajo tan inmensa presión, Pilato, ¿qué dice? Se sacó uno de la manga, ¿no? Dice, ya me acordé. Seguramente si les presento a alguien totalmente reprochable, si les presento a alguien que nadie quisiera que cenara con ellos, que nadie quisiera como amigo, que nadie quisiera como vecino, quizá escogen a Jesús. Siguiente versículo, por favor. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. 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 Y Barrabás era... Las escrituras nos dicen que Barrabás, a los conocedores, van a saber que la primera parte de su nombre, Bar, significa hijo. Abbas significa padre. Entonces tenemos al Hijo del Padre, Jesús. El juicio, en vergüenza, injustamente detenido, injustamente humillado, injustamente bofeteado, contra alguien que estaba justamente detenido, que era justamente golpeado, que era justamente reprochable delante de nosotros. Tienes al Hijo del Padre de la tierra, y tienes al Hijo del Padre celestial. Te puedes ir a Mateo 27, 19, por favor. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. No se puede decir esta parte, ¿verdad? El pueblo que había clamado por él lo había rechazado. Los líderes que suponían portar su gloria, portar sus principios, portar su carácter, lo habían envidiado, lo habían odiado, lo habían mandado a matar. Sus discípulos tan amados, y no los juzgamos, pero pasó. En ese momento lo habían abandonado. Jesús ya lo había profetizado que iban a ser esparcidos. Entonces no había nadie que diera la cara por él. Ni uno más que Dios. La esposa de Pilato, no la nombre en la Biblia, pero los historiadores dicen que se llamaba Claudia. Claudia había tenido sueños de este hombre. Una pagana, una persona alejada de Dios, una persona que si la miran por fuera no tiene nada que ver con los planes de Dios. Pero en este tribunal, en este juicio, Dios no iba a dejar que su hijo quedara sin un testigo que decía, este hombre está sin delito. Había miles de años de escrituras, hay más de 400 profecías de Jesús, y no había ni uno que la recordara. Pero la esposa del gobernador, de la opresión, se puede decir del reino equivocado, dio la cara. No tengan nada que ver con él, porque he padecido mucho en sueños por causa de él.
La mujer había reconocido que en sus sueños, en su corazón, algo aquí no estaba bien. Siga al próximo versículo, por favor, de Mateo. Cuando Pilato le hace la pregunta más importante que puede existir, porque determina tu eternidad, determina mi eternidad, determina la eternidad de todos nosotros. ¿Qué hacemos con Jesús? El Cristo. En Mateo dice Cristo, en Juan dice el Mesías. Aquí quería recordarles una vez más al pueblo que este ser que estaba aquí, este hombre que estaba aquí, era el que habían estado esperando. Pero como los que estaban ahí presentes en la multitud no estaban en el barco cuando caminó sobre el agua, nomás estaban impuestos a recibir de él y dar cero de ellos mismos hacia él, no podían reconocer la verdad. Entonces, si nuestro caminar es recibo provisión de Jesús, recibo palabra de Jesús, recibo milagros de Jesús, recibo su pan, pero con él no hago nada. Díganme si lo van a reconocer. Porque cuando llegue el momento que esa provisión te en pausa, o te hace un proceso, o te estés creciendo, vas a decir, no, a este Jesús yo no lo reconozco. Yo nomás reconozco cuando Él me da. Entonces, cuando la pregunta fue hecha a la multitud, y esta pregunta se las hago a las almas y a nosotros mismos también, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Entonces la multitud ni había ni contestado a Pilato. No había ni contestado. Pero había voces aquí. Había voces aquí. Barrabás. Y siga por otro lado. No vaya a ser que te convenzas de Jesús. Barrabás. Entonces les pregunto, ¿qué voces estamos escuchando? No, hermano, nomás es una canción. ¿Te está alejando de Dios o te está alejando? Ah, nomás es un video. Sí, a mí también me gustan los videos. Disciernan quién les está susurrando en el oído. No, no es nadie, es nomás mi yo. Yo no quiero. Ah, pues no quieres por algo. Si voy o no voy es igual para mí. Ah, perfecto. Estás haciendo lo que el enemigo quiere que hagas. Entonces quizá la multitud, al ver a Jesús, quizá había una convicción, pero no era neutral el asunto. Había una influencia maligna que decía, no aceptes el perdón, no aceptes la fuente de vida, no aceptes el pan de vida, no aceptes la luz, ignóralo, ignora la verdad y escoge la muerte. El próximo versículo, por favor. Y respondió el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos quiere que os suelte? Y ellos dijeron, Barrabás. El que sigue, por favor. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Aunque el pueblo ya había pedido al Hijo del Padre de esta tierra, del reino de las tinieblas, nuestra naturaleza caída, decía, ¿qué hago? Tan ciegos, escogieron a la versión equivocada. Y todos le dijeron, crucificado.
quiero decir es, por favor, vete a Francisco, vete a Romanos 8:28. En este momento, si miráramos esto como una película, dijéramos, wow, qué mal plan. El bueno, condenado, la multitud, influenciada, pero miramos la soberanía y la providencia de Dios, porque ella había profetizado que tenía que morir y en cruz. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, hasta esta escena, las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Otra vez regresa al otro Francisco, por favor. Jesús estaba en su posición correcta, daba su propósito para lo que había venido. Él no dijo que la multitud lo traicionara, él no dijo que los sacerdotes le tuvieran envidia. Quiero que quede claro, porque aunque Dios sabe lo que va a pasar, no significa que Él quiere que así pasen las cosas. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? La decisión de ser rebelión o ser obediente la tomamos nosotros. El que sigue, por favor, Francisco. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. El que sigue, por favor. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Igual que Judas, la culpa alcanzó a Pilato. Si ustedes piensan, al ser neutrales, que no hay un espíritu de Pilato, piensen otra vez. Porque Jesús se para enfrente de ustedes, saben que ofrece algo, saben que es perfecto, saben eso, pero no hay ese paso. Pilato lo sabía, Pilato sabía que este hombre no había amado. Algo era diferente de él. Sabía que los sumos sacerdotes tenían envidia, sabía algo, pero nunca dijo, ¿qué es? Y los historiadores nos dicen que unos años después su cargo fue quitado y el que se lavó las manos y fue muy neutral con Jesús, se quitó la vida. Entonces, hermanos, la culpa de estar cerca a Jesús y no hacerle caso es peligrosa. Si estás en este tiempo aquí, en la palabra, tienes que saber del Espíritu qué es el próximo paso. No podemos estar neutrales. En el reino de Dios no hay neutralidad. O estás con Dios, o has decidido no estar con Él. El próximo versículo, por favor, Francisco. Este está fuerte. Y respondiendo todo el pueblo dijo, estaban llenos del demonio, dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremendo. Dios mío. En la recopilación de Hechos, en Juan no menciona esta parte, por eso mira Mateo. Quiero que piensen en la ignorancia de lo que hizo el pueblo en ese momento. Iglesia, amigos, en línea, el enemigo no nomás quiere destruirte a ti, quiere destruir también tu familia, quiere destruir tu legado, quiere destruirte completamente a ti. Cuando ellos pactaron esto, ¿qué se hicieron? ¿Se maldijeron? ¿Dios quería que fueran malditos?
sus hijos querían ser malditos. Pero el enemigo, en un tiempo de ignorancia, de estupor, de tantas cosas, puede llevarte a hacer esto. Miramos el contraste de este versículo a Dios con Abraham. Le enseñó las estrellas, le enseñó la arena a Abraham. Dijo: así será tu descendencia y serán benditos. Y miramos que en el 27-25 de Mateo se rebelan contra eso. O sea, lo que Dios me ofrece yo no lo quiero, yo quiero esto. Y 40 años después, y hasta ahorita lo han tenido. Dijeron esto, y una generación después había más de 1 millón de judíos muertos en las calles. Y el templo destruido, ustedes saben, en el 72 después de... Y el templo era todo para los judíos. Cuando medimos los tiempos históricos de los judíos, los medimos en templos. El primer templo, Salomón. El tiempo del segundo templo, que son los tiempos de Jesús. Y el tercer tiempo que le pasa en el futuro, cuando va a regresar Jesús. Entonces el segundo templo siendo destruido no es cualquier cosa. Sin decir lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Lo dije en el último mensaje y es pertinente ahorita. Los judíos, los hebreos, habían recibido lo que Dios les había dado: una tierra, ser un pueblo y un Dios. ¿Sí o no? Pero cuando ellos rechazaron a Dios, perdieron la tierra. Y como rechazaron a Dios, perdieron la tierra y perdieron ¿el qué? Su descendencia. Es otra predicación, otra serie. El versículo que sigue, si es que hay. Entonces le soltó Barrabás, y habiendo soltado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿No es así, puedo? Tenemos unas imágenes, pero quizás es muy fuerte, pastor. Creo que mejor no. Un poco fuerte. Les quiero implorar que cuando lean este versículo en sus casas y lean la palabra azotado, no nomás la pasen por... Y la cruz fue lo más feo. Quiero que piensen en esa palabra azotado. Los romanos eran famosos por sus formas de torturas, eran famosos por sus castigos, por causar dolor, por causar eso. Isaías 53 lo profetiza. Y en la forma que Jesús fue azotado, teníamos aquí las imágenes de esa parte tan fuerte de la pasión de Cristo, que igual eso es yo creo que representativo de lo que pasó. Adelante.
Si escoges a Jesús, yo creo que pasa. Hasta la amistad. Ministranos, Señor. Vengan. Acérquense, háganse para acá, vénganse para acá. Aquí está Jesús. Vengan. Vamos a orar. Porque los cogemos a Él. Vamos, todo ojo cerrado. Es un tiempo para adorarle y agradecerle a Él. Todo ojo cerrado, vamos. Meditando en su palabra, en su sacrificio, en su asignación, en su dolor por nosotros. Vamos, todo ojo cerrado, tu corazón abierto, Padre.
comienzo para todos. Si ya estás en Cristo, vas a dar fruto. El pasado quedó atrás y vas a dar tu vida realmente por Jesús. Si no te has entregado, te estoy invitando a que lo obedezcas. Yo sé que te está tocando el corazón. Y la palabra dice que el día de mañana no está prometido. No es manipulación, no es presión, pero la palabra dice, si yo soy la verdad y el que es de mí, escucha que la verdad, Dios. Si eres creyente, lo que Él ha hecho es más que suficiente. El precio que Él pagó no es alto, es imposible de pagar. Entonces tú tienes que hacer cosas imposibles que solo son posibles en Él. Estar tranquilo domingo a domingo, eso ya se acabó. Y si ha estado indeciso con Jesús frente a frente, es tiempo de obedecer. Es tiempo de hacerle caso a su llamado. Es tiempo de hacerle caso a su voz. Es tiempo de hacerle caso a su sacrificio. Ya basta de esperar. Esa voz que te dice que no estoy listo, esa voz que te dice que tengo miedo, esa voz que te dice que no sé qué va a pasar, eso no viene de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Si estás en Cristo, ocupas ganarte almas para Cristo. Si no estás en Cristo, ocupa rendirte ante Él. Porque la eternidad no espera. El enemigo te va a decir, hay tiempo. Ven a más servicios de los viernes si eres joven. Pero el mensaje del Evangelio es muy sencillo. Somos pecadores en necesidad de un Salvador y nomás hay uno. Es muy sencillo. Yo quiero hacer un llamamiento al bautizo. Si escuchas su voz y estás listo para entregar tu vida al que ha dado más que todo, quiero que levantes tu mano. 1, 2, 3, ¡Carolyn! 4, 5, ¿quién más? Albert, 6, Ian, 7, ¿quién más? 8, Fito. Pastor, tenemos 8 bautizos. Los bautizos están programados para el 2 de agosto. Con la cosa de Dios no se juegan. ¿Quieren saber que hay un Dios profético? ¿Quieren saber que hay un Dios profético? Pero nomás es ayer la lava. El martes, mientras meditaba en intercesión por ustedes, Dios me reveló que Bendito se iba a bautizar. Lo escribí en una nota y le tomé foto para que viera el tiempo y la fecha. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Violeta, ¿sabías de esto? ¿Qué dice aquí, Chuy? Dice aquí. Betito va a dar su vida a Cristo domingo. Amén. ¿Sabías, Violeta? O sea, yo te había dicho, amor. No. Pero ¿sabes quién sí lo sabía? ¿Sabes quién sí lo sabía? El que está encargado de tus vidas. El que tiene un propósito para ti, Andrés. El que tiene un propósito para ti, pastor. El que tiene un propósito para ti, hermana. El
Que tiempo bonito para ti, Violeta, Conrado, Héctor, Asmir. No es cualquier cosa donde se han metido. Es un Dios vivo. Hemos sacado lo sobrenatural de un Dios sobrenatural. Amén. ¿Cuántos bautizos tenemos el domingo que viene entonces? 8. Chuy, Fito, Emanuel. Hermano, ¿cómo te llamas? Octavio, ¿tu hijo, Chuy? Octavio y mi hijo también se van a hacer el mismo día. Betito, Ian, Arala y Nia. Tenemos una generación que no ha decidido no maldecir, pero ha decidido bendecir. Amén. Gloria a Dios. Y a ese Dios servimos. Es un Dios de pactos. Es un Dios real. Es un Dios vivo. Entonces ya no me digan que no tienen ganas de venir el domingo. Quiero una fila allá afuera. Porque aquí se viene a hacer un cambio. O por el prójimo o aquí. No vienen aquí para que yo los vea. No vienen aquí para que el pastor los vea. Vienen aquí porque quieren hacer algo por Jesús. Pero ese trabajo nomás lo puede hacer en nuestros Corazones. ¿Cuánto le da gracias a Dios por lo que está haciendo hoy? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por las almas. Por favor, quédense las 8 almas que quieren traer a Cristo aquí. Pastor, vamos a orar por ellas. Vamos a orar por convicción. Vamos a orar para que cualquier reto que tengan esta semana que viene, sepan que Dios está con ustedes. Cuando venga la duda, digo, estoy muy chiquito. No seas muy chiquito, amigo. Ya sabes lo que es el bien y el mal y sabes que Jesús te ama. Estoy muy viejo. No estás muy viejo. Dios te quiere usar. Dios te quiere en su camino. Dios te quiere muerto a ti mismo y vivo en Él.